Un saludo cordial para todos los oyentes. Quien les habla es Kaylee Rojas, junto a mi grupo. Gianfranco Bravo Ponce. Y Roy Restis Espinosa. Somos de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado. En este presente medio estamos siendo partícipes sobre El Perú Lee, con el motivo de dar a conocer una obra literaria muy interesante. Esta obra la hemos escogido porque nos parece muy interesante para darles a conocer a ustedes, nuestros oyentes. Porque esta obra se relaciona con la realidad, con lo tiempo actual, en cómo esto también se relaciona en el tiempo de la burguesía, cómo esta obra fue inspirada aparte del realismo, pero asimismo teniendo en cuenta en el tiempo en el que estaba en la burguesía. Ante todo esto, daré a conocer una frase muy interesante relacionada al tema que daré a conocer de la obra, de que es Madame Bovary. Y dice así: ella quería vivir esos tiempos de novelas, de libros, de amor, de romances ficticios que no existían, pero no quería vivir su propia vida. Esta frase nos da a conocer, en resumen, el anhelo de Madame Bovary por un realismo diferente a la suya. Algunos datos curiosos podrían ser donde Gustave Flaubert se esforzó por lograr un realismo extremo en la novela. Investigó a profundidad la vida rural francesa y los detalles en la época para hacer la historia más auténtica posible. Otro dato curioso sería Juicio por inmoralidad. La novela fue llevada a juicio por inmoralidad. Poco después fue publicada en 1856. Gustave Flaubert fue absuelto por el juicio, ya que la obra literaria fue ya bastante llamativa, que llamó la atención de la obra en el juicio. Gustave Flaubert, uno de los autores bastantes que me llamó la atención por la forma en la cual escribió sus obras literarias, ya que llegó a relacionar el realismo en sus obras, teniendo en cuenta en el tiempo en el que estaba, en el siglo en que estaba, y aparte teniendo en cuenta la burguesía. Gustave Flaubert, autor de la obra Madame Bovary. Aparte, Gustave Flaubert nació en el año 1821, del 12 de diciembre, en Francia. Provenía de una familia burguesa, estudió Derecho en París, pero abandonó la carrera debido a problemas de salud. Para dedicarse a la literatura, comenzó a escribir desde muy joven sus obras literarias. Aparte de Madame Bovary, escribió otras obras muy interesantes que llega a ser Educación sentimental. También está Salomón, entre otros más. Madame Bovary fue publicada en el año 1852. La novela fue escrita durante la época del realismo de Francia, que se desarrolló a mediados de un siglo. La obra es de género de novela realista. Madame Bovary fue escrita en género novela, y aparte Madame Bovary fue escrita en Francia durante la época del Segundo Imperio, que se dio en el año 1852 al año 1870, un periodo marcado por importantes transformaciones sociales y económicas. La obra de Madame Bovary es una historia de una mujer insatisfecha con su matrimonio, buscando la felicidad en ello. Esta obra muestra que de Madame Bovary, que quiere, como ha leído muchos cuentos de fantasía y romance, ha pensado que su matrimonio iba a ser como ello, que iba a haber solamente felicidad, lujos y no iba a haber problemas, pero como la realidad la había ganado, esto le llevó a una desilusión y una frustración inminente a ella. Una de las partes de Emma Bovary fue cuando ya había llegado a esta parte y no sabía qué hacer. Esta obra de Madame Bovary enseña sobre la frustración humana, la desilusión, el aburrimiento, la búsqueda de la felicidad a través de la fantasía y cómo interpretamos la fantasía con la realidad, queriendo más de lo que podemos obtener en esta vida. Los personajes principales de la obra Madame Bovary es Emma Bovary, que quería tener una vida de lujos y una vida sin problemas ante sus matrimonios, quien tiene una relación romántica. Los personajes principales de Emma Bovary fue
Emma Bovary, que busca tener más en la vida cotidiana, buscando emociones fuera de él, de su matrimonio, y representando la avaricia que quiere tener mucho. En estos también está su esposo Charles Bovary, que su esposo no es ambicioso, no tiene mucho para satisfacer los anhelos que tiene Emma Bovary. Uno de ellos también está el señor Omais, un farmacéutico del pueblo, que es un adulador y pretencioso que busca el provecho que tienen entre los Bovary. Hay otro que es un joven, León Dupuis, un estudiante de derecho que inicialmente se siente atraído por Emma Bovary y que luego hace una relación junto con ella como una aventura. Una de las frases de Emma Bovary que me llamó la atención fue: la felicidad no es una condición permanente, es un estado de ánimo. Esto representa a la mayoría de la sociedad, con la que muchas personas no siempre va a ser feliz, ya que hay momentos en los que simplemente con un pequeño error pueden llegar a su frustración y perder todo lo que habían obtenido. Una de estas partes me ha llegado a mí que hay unas partes que yo no puedo solamente ser feliz y solamente va a ser por un momento continuo, ya que puede ser que esté feliz, alegre o tal vez deprimido, así constantemente. La obra Madame Bovary culmina en la muerte de Emma Bovary, un personaje que se ha visto atrapada en un ciclo de insatisfacción, búsqueda de emociones intensas y las relaciones adúlteras que ya tenía, lo que la conduce a la ruina moral y financiera. Su suicidio, esto como un acto final que ella tomó por la desesperación tras ser abandonada por sus amantes y con una gran cantidad de deudas. La novela concluye con el dolor de Charles Bovary, su marido, quien se enfrenta a la cruda verdad de las aventuras que tuvo su esposa y a la carga de deudas que ella dejó. En conclusión, la novela muestra las consecuencias de la búsqueda de la felicidad en tan solo una fantasía, la insatisfacción del ser humano y la crítica a la sociedad burguesa de esa época.